¿Sabías que una de las salidas profesionales de pedagogía es la elaboración y evaluación de recursos y material didáctico? Si no lo sabías, quédate en este video y conoce más acerca de esta salida profesional. Se le conoce así al conjunto de medios materiales que facilitan, ayudan e intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos recursos materiales son físicos, pero en los últimos años, con el avance tecnológico, han surgido recursos virtuales que, de la misma manera que los físicos, buscan despertar el interés de los estudiantes y servir de facilitador para el profesor y guía de clase. ¿Cuál es la función? Ya que existe una gran diversidad de recursos didácticos y sus funciones pueden ser muy específicas o muy variadas, podemos resumirla de la siguiente manera. Brindar orientación. Esto, en temas complejos, propone rutas alternas de aprendizaje, reglas mnemotécnicas, etc. Simular situaciones o eventos, para mostrar en un ambiente controlado cómo es que ocurre la vida real. Motivar el aprendizaje. Despertar el interés del alumno de una forma que le sea atractiva y aporte el conocimiento del tema. Tipos de recursos didácticos. Estos los podemos clasificar de la siguiente manera. En primera instancia tenemos el material permanente de trabajo, que son todos aquellos que se utilizan día a día en la enseñanza, ya sea para tener un registro de ella o para ilustrar lo antes mencionado en clase. Material informativo. Son los materiales que contienen información sobre diversos saberes. Ahora vamos con el material ilustrativo, que son todos aquellos materiales que suelen usarse para acompañar, potenciar y ejemplificar el contenido impartido. Este puede ser de manera visual, audiovisual o interactivo. Material experimental. Es donde el alumno pone en práctica los saberes vistos en clase. Bueno, por último nos encontramos con el material tecnológico. Se trata de los recursos tecnológicos que apoyan la generación y desarrollo de contenidos. Actualmente existe una masificación de los mismos, valiéndose sobre todo de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Ahora sí hablaremos de algunos ejemplos de los recursos didácticos, no sin antes mencionar que el pedagogo que se quiera dedicar a este ámbito debe de tener conocimientos de antropometría y de ergonomía. ¿Qué es la antropometría? Bueno, desde la antigüedad es un estudio que literalmente busca las características del cuerpo humano, características medibles, dependiendo de su contexto, del lugar en el que se desarrolla. Por ejemplo, no es lo mismo un cuerpo aquí en México o en Latinoamérica que un cuerpo en Asia o en Europa. Y junto con la ergonomía, entonces el diseño de los recursos didácticos se van a enfocar dependiendo de las características que el mismo humano o contexto educativo nos esté demandando. Considerando entonces estos aspectos es cuando el pedagogo va a diseñar, por ejemplo, pizarrones, ya sea por su tamaño, por su altura o por el tipo de material que se van a utilizar, marcadores, colores, plumas por su tipo de agarre. Por otra parte podemos ver las cosas de papelería como los juegos de geometría, el material con el que se hacen, los ábacos, las enciclopedias, los diccionarios, libros de texto, los tipos de cuaderno, raya, blancos, de punto, etc. Y por otra parte, también muy importante y que la pandemia nos ha exigido es la utilización de recursos tecnológicos. Aquí entra el diseño de computadoras, tablets, proyectores, simuladores, aplicaciones, películas, videojuegos o programas de televisión. Desarrollo de recursos didácticos. Para desarrollar recursos didácticos tenemos que contemplar en dónde localizamos los contenidos más apropiados para el material a desarrollar, cómo recuperar los contenidos, cómo seleccionar los contenidos que queremos, cómo integrar dichos contenidos al material y cómo darle coherencia al material con respecto a los contenidos. Por la parte de los procesos de creación de los recursos didácticos, participan diversos profesionales con varios perfiles.
niveles de experiencia y puntos de vista donde se les pueden dar distintos enfoques a la creación de materiales didácticos. Dentro de los especialistas que pueden intervenir en la creación de materiales se encuentran los proveedores de contenidos, los tutores, profesores, diseñadores gráficos, pedagogos y hasta los mismos alumnos. Las funciones de un especialista en diseño de elaboración de recursos didácticos van a empezar siempre por conocer e investigar acerca de las tendencias e innovaciones en materia de planes de estudio para poder ser aplicados a los centros educativos. También van a evaluar los contenidos de los cursos, sus metodologías didácticas, para que en caso de que encuentren algún tipo de falla, puedan proponer mejoras. Y bueno, su investigación acerca de materiales audiovisuales para poder aterrizarlas a los centros educativos, planificar y organizar su utilización. Estos especialistas van a organizar e implementar cursos y talleres acerca de las tecnologías, de las metodologías, de la implementación de nuevos recursos didácticos con el fin de orientar, formar y consultar al profesorado acerca de cómo poder aterrizarlas a sus prácticas educativas. Hay algo muy importante que debemos considerar, y es que este especialista en diseño de recursos didácticos necesita de la transversalidad, es decir, necesita trabajar en conjunto junto con otros especialistas para el diseño de sus recursos. Necesita retomar las mejores tendencias, las mejores metodologías de diseñadores o de especialistas en distintas áreas de la educación. ¿Para qué? Para que en el diseño de sus recursos puedan ir mejorando las prácticas educativas de los contextos en los que se están desarrollando. Además tienen una labor súper importante, la cual es el diseño de contenidos didácticos de distintos temas, distintos enfoques, distintas áreas. Y con esto vamos a ver la implementación de manuales de uso, manuales de materiales, para que el profesorado o quien vaya a implementar la práctica educativa lo haga de la mejor manera, apoyándose de estos materiales complementarios. Un especialista en diseño y planeación de recursos didácticos debe tener las siguientes habilidades, tales como la analítica, el saber observar, la innovación, la síntesis, la habilidad comunicativa, el trabajo en equipo, iniciativa, planeación y organización y la habilidad en resolución de problemas. También debe tener conocimientos teóricos en didáctica general para revisar que estos materiales coincidan con los objetivos de la formación. Por otro lado, debe tener conocimientos de informática de usuario avanzado necesarios para desarrollar estos materiales. Ahora vamos con las competencias, que son una serie de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que en este caso son las que debe de poseer un pedagogo. Ahora vamos a descubrir algunas de ellas. Aptitudes para la comunicación verbal y escrita, buena memoria, ser bueno en gramática, puntuación y ortografía, capacidades organizativas, cooperativo, creativo, cuidadoso, eficiente, con habilidades informáticas, imaginativo, observador, organizado, responsable, trabaja con profesionales de la educación, usa diferentes métodos de enseñanza para estimular el interés y el aprendizaje. ¿Qué estudios se necesitan para trabajar en esta área? Hay que tener en cuenta que dependiendo del ámbito de especialización, es posible que se tenga que completar la formación con otros cursos más específicos del sector. Formación en formador de formadores, grado en pedagogía, máster o maestría oficial en didáctica de la lengua y de la literatura, máster o maestría oficial en educación superior, máster o maestría oficial en investigación e innovación en didácticas específicas, máster o maestría oficial en investigación en educación, máster o maestría oficial en investigación de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas, máster o maestría oficial en tecnologías de la información y la comunicación, en educación y formación. Ahora sí, ¿en dónde podría trabajar un especialista en diseño de recursos educativos o didácticos? Para empezar, aquí en México y por las instituciones privadas, podría trabajar en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Cultura, esto por museos, bibliotecas. De aquí deviene la otra institución en donde podrían trabajar, que es la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, en la Dirección General de Materiales Educativos, también en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos CONALITEG, Canal 11, Canal UNAM, instituciones privadas como Microsoft, Google, Apple,
o en cualquier empresa o institución privada que se dedique a la fabricación, elaboración o diseño de estos materiales y recursos educativos y didácticos. Esperamos que les haya gustado mucho esta presentación y hayan aprendido un poco más sobre esta salida profesional.